Valentina Taguado, en la intimidad y la confianza que le brinda su programa ¿Qué hay pa' dañar?, decidió abrir su corazón y aclarar un momento que, aunque fugaz en la pantalla, había generado un eco inesperado entre sus seguidores y el público general de MasterChef Celebrity Colombia. Se trataba de ese instante en el que la siempre elegante y compuesta Claudia Bahamón la había calificado de inmadura. La noticia había circulado por redes sociales y portales de entretenimiento, creando una pequeña nube de especulaciones y malentendidos que Valentina sentía la necesidad de disipar personalmente. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en su propio espacio, aquel desde donde se comunica de manera franca y directa con su audiencia? Explicó que lo que se transmitió por televisión fue solo una fracción, una versión condensada y editada de una situación mucho más rica y compleja que se vivió dentro de la tensa y caldeada cocina de MasterChef. Reveló que el famoso comentario no surgió de la nada, no fue un regaño aislado o un juicio gratuito, sino la culminación de una cadena de eventos que tuvieron su origen en un reto aparentemente sencillo pero que desató una reacción incontrolable en ella y su compañero de equipo, Raúl Ocampo. El desafío culinario giraba en torno a la pasta, ese ingrediente italiano versátil y delicioso, pero que para la mente de Valentina y Raúl se convirtió en una fuente inagotable de humor involuntario. Todo comenzó con la palabra pene. Cada vez que uno de los jueces, o incluso ellos mismos, mencionaban ese tipo de pasta, una mirada furtiva entre Valentina y Raúl bastaba para desencadenar una risa contenida. Un cosquilleo interno que se hacía cada vez más difícil de domar. La similitud fonética con una parte de la anatomía masculina se les había metido en la cabeza, y en un ambiente de alta presión como MasterChef, donde los nervios están a flor de piel, cualquier pequeña distracción o asociación mental puede convertirse en un volcán a punto de erupcionar. La situación, lejos de mejorar, se complicó con la introducción de la salsa putanesca. El nombre, cargado de historia y sabor, fue la chispa final que hizo imposible mantener la compostura. En ese momento, dentro de ese universo de ollas hirviendo y cuchillos afilados, la combinación de pene y putanesca se transformó en el chiste interno más gracioso del mundo. Un secreto a voces que solo ellos dos compartían y que los sumía en ataques de risa cada vez más evidentes y difíciles de justificar. Valentina describió con lujo de detalle la escena, cómo intentaban esconder sus sonrisas tras las tablas de cortar, cómo disimulaban sus risotadas con toses forzadas, y cómo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la tensión cómica era tan palpable como el aroma del tomate y el ajo en el aire. Fue en medio de esta batalla perdida contra la hilaridad que Claudia Bahamón, con su mirada perceptiva que todo lo capta en la cocina, se acercó. Valentina relató que Claudia no lo hizo con enojo, sino con una curiosidad genuina, casi maternal. Le preguntó qué estaba sucediendo, por qué esa risa constante que parecía brotar sin control. Al principio, Valentina intentó evadir la pregunta, balbucear una excusa, pero la transparencia de la situación y la mirada comprensiva de Claudia la llevaron a confesar, con rubor y nerviosismo, la razón de su comportamiento infantil. Le explicó, casi en un susurro y entre risas avergonzadas, la asociación mental que no podían evitar. Y entonces sucedió algo que quizás la edición del programa no mostró en su totalidad. Claudia Bahamón, lejos de fruncir el ceño o reprenderla con severidad, soltó una carcajada. Fue una risa espontánea, sincera, que se unió a la de Valentina y Raúl. Incluso, contó Valentina, los otros jueces, al percatarse de la situación, no pudieron evitar esbozar sonrisas y sacudir la cabeza con complicidad. El ambiente, por un instante, dejó de ser el de una competencia feroz para convertirse en el de un grupo de personas compartiendo un momento de genuina y tonta diversión. Fue justo después de esta risa compartida, en un tono más bien de complicidad y con una sonrisa juguetona en los labios, que Claudia Bahamón, secándose una lágrima de risa, le dijo, «Valentina, eres tan inmadura». Pero la palabra, en ese contexto, no sonó a insulto ni a reprimenda. Sonó a un reconocimiento cariñoso de la situación. «Aún me has pillado, yo también veo el mundo con esos ojos a veces», dicho en un código que solo los presentes en ese momento lograron descifrar por completo. Valentina fue enfática al aclarar este matiz fundamental. Lo que el público vio en sus pantallas fue el remate de la escena, la frase «eres tan inmadura» sin el prólogo de las risas y las confesiones. Sin el contexto, parecía un regaño seco y directo. Con el contexto, era la conclusión natural y humorística de un episodio de nerviosismo y camaradería. La locutora insistió en que nunca, en ningún momento, sintió que Claudia Bahamón le faltara al respeto o que su comentario tuviera una intención negativa. Al contrario,
lo que percibió fue una ruptura momentánea de la formalidad del jurado, un destello de la persona detrás del personaje televisivo. Valentina profundizó en esta reflexión, explicando que el ambiente en MasterChef, aunque es de competencia, está atravesado por un humor muy particular, a menudo negro y lleno de dobles sentidos, del cual los propios jueces son partícipes y, en ocasiones, instigadores. Dijo entender que, en el flujo de la edición de un programa de televisión con tantas horas de grabación, es imposible mostrar cada matiz, cada mirada, cada risa contenida que da sentido a una frase suelta. La narrativa requiere condensación, y a veces esa condensación sacrifica los matices en aras de la claridad dramática o del ritmo del episodio. Por eso quiso salir al paso y contar su verdad, no para contradecir lo emitido, sino para complementarlo, para pintar el cuadro completo con los colores de su propia experiencia. Quiso dejar claro que no albergaba ningún resentimiento, que no se sintió humillada ni menospreciada, y que, de hecho, guarda un grato recuerdo de esa interacción por lo humana que resultó. En el estudio de Que hay pa' dañar, esta confesión de Valentina abrió la puerta para que su compañera, la humorista Juana Velandia, compartiera su propia experiencia en los realities. Juana, con su agudo sentido del humor, recordó sus vivencias en la casa de los famosos Colombia, donde la línea entre lo apropiado y lo inapropiado a veces se difumina bajo la presión de la convivencia y las cámaras las 24 horas. Relató momentos en los que un comentario o una broma hecha con la mejor intención podía ser malinterpretada o editada de tal manera que cambiaba por completo su significado original. Confesó que en más de una ocasión estuvo segura de que sería eliminada por usar un lenguaje o hacer una observación que, fuera de contexto, podía parecer ofensiva, pero que en el momento era simplemente parte del flujo natural de la conversación entre compañeros que estaban compartiendo una experiencia extrema. Juana reforzó la idea de Valentina: la televisión es un espejo, pero un espejo deformante que a veces amplifica o reduce ciertos aspectos de la realidad. Ambas concluyeron que la espontaneidad, aunque peligrosa, es también lo más valioso que un participante puede llevar a un programa de este tipo, y que los malentendidos forman parte inevitable del juego. La charla derivó entonces en una reflexión más amplia sobre la naturaleza del humor en la televisión colombiana, sobre cómo los códigos han ido evolucionando y sobre la importancia de tener la oportunidad de aclarar las cosas directamente con el público, sin filtros ni intermediarios. Valentina agradeció a su audiencia por su interés y por el cariño recibido durante su participación en MasterChef, y reiteró que la experiencia, incluso con sus momentos de tensión y malentendidos, fue increíblemente enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Dijo haber aprendido no solo de cocina, sino de sí misma, de sus propias reacciones bajo presión y de la importancia de mantener la autenticidad incluso en un ambiente tan estructurado y competitivo. Al final, el episodio sirvió para cerrar un círculo, para poner fin a las especulaciones y para demostrar que, detrás de los clips virales y los titulares, hay historias humanas llenas de matices que merecen ser contadas. Fue un recordatorio de que la televisión es solo una ventana, y que a veces es necesario asomarse por otras para ver el panorama completo. Fue una lección de humildad, de humor y, sobre todo, de la importancia de comunicar con honestidad. Y ahora, querido seguidor de nuestras historias y confidente de estas confesiones, este espacio se nutre de tu interacción. Si disfrutaste de este vistazo detrás de cámaras, si valoras la sinceridad con la que abordamos los temas y quieres ser parte de nuestra comunidad, te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción es un voto de confianza, un abrazo digital que nos impulsa a seguir compartiendo estos momentos contigo. Pero no te quedes solo en el clic, la magia está en el diálogo. Déjanos un comentario contándonos qué opinas de esta situación, si alguna vez has vivido un malentendido similar o simplemente para saludar. Tu voz es esencial en Que hay pa' dañar. Suscríbete y comenta ahora, te estamos esperando con los brazos abiertos para construir esta conversación juntos.